ahí ya aparece que dice el título, conjugación del verbo aymara laruña. Laruña termina en uña. Dice en tiempo pasado, en tiempo pasado. Ahí aparece el formato de la conjugación. Dice forma interrogativa. Primero vamos a describir las columnas. Prom quiere decir pronombres. ¿Cuáles son esos pronombres? La primera columna es naya, juma, jupa, jiwasa. Cuando entra en construcción ya se aplica la X que suena como doble J y se dice nayaj, jumaj, jupaj, jiwasaj. Seguido de puntos suspensivos. Eso sirve para incluir otras palabras. Seguido de la raíz verbal laru. Laru, de laruña, que es reír, es la columna de la raíz verbal. Seguido del tiempo, que hace rato hemos recalcado, tiempo marcador, del tiempo pasado, que es ya, ya, ya. Seguido de la persona, la primera persona marcado por la letra T, la segunda persona ojuma con ta, tercera persona con n y jiwasa con tan. Finalmente, el sufijo interrogativo ti, que sirve para preguntar. Entonces, leemos. Nayaj laruyati, jumaj laruyatati, jupaj larunti, jiwasaj laruyatanti. Estamos convencidos de que ustedes están entendiendo la conjugación, todo en aymara. Vamos a pasar a la forma afirmativa. Ahí aparece la forma afirmativa. Para afirmar, ya hemos dicho, ese sufijo final wa. La columna de pronombres, raíz verbal, tiempo, personas, afirmativo. Y conjugamos, ¿no? Nayaj laruyatua, jumaj laruyatawa, jupaj larunwa, jiwasaj laruyatanwa. Bien. Ahí está destacándose siempre el marcador del tiempo pasado, el sufijo ya. La estructura sería, primero el pronombre, la raíz verbal laru, seguido del tiempo, seguido de la persona, y para cesar la conjugación con el sufijo wa. Pasamos a la otra forma, la última forma, que es la forma negativa. La forma negativa. Los pronombres. Ahora, hay que destacar que en la segunda columna aparece la negación expresada a través del vocablo janiu, o también se dice janiwa. Entonces está negando ahí, nayaj janiu larkayati. La raíz verbal lar viene del verbo laruña, que es reír, lar, lar. Son verbos regulares, no hay cambios, modificaciones, ¿no? Después, seguido de la negación K, esa es la segunda negación que yo les había dicho hace rato, ¿no? Primera negación núcleo sería janiu, su segunda negación sería el sufijo K. Seguido del tiempo, ya, marcador del tiempo pasado, viene la persona te, ta, n, tan. Finalmente, la negación ti. Este sufijo no es pregunta en este caso porque está en el contexto de la negación, o sea, dependen de la palabra núcleo janiu, por eso cambia el significado final de la negación. Entonces, conjugamos, naya janiu larkayati. ¿Algún participante de ustedes puede decir en este momento qué significa eso? Naya janiu larkayati. Otro participante, televidente, ¿qué significa juma janiu larkayatati? Jupa janiu larkanti. Jiwasaj janiu larkayatanti. Estamos convencidos de que ustedes están entendiendo la conjugación, toda en aymara.